Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Que la gracia y la bondad y amor de Dios sea con todos ustedes y Dios los santifique en la verdad. Por amor y gracia estamos hoy aquí para poder adorar y bendecir a nuestro Señor y también pues transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a hablar acerca de un enemigo que interrumpe oraciones. Ese es el título que le pusimos. Hemos estado hablando acerca del orar sin cesar o orar sin omisión o sin interrupción. Y claramente, pues a base de eso, el enemigo va a buscar. Si el mandamiento es que oremos sin interrupción, el enemigo va a buscar la interrupción, porque sabe la importancia y el valor de lo que es una oración. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos ayude el día de hoy. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres nuestro Señor y Salvador, porque eres aquel que nos ha fortalecido, nos ha llenado y nos ha formado en la verdad. Guíanos hoy para transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y como tú lo anhelas. Sé tú nuestra torre fuerte, nuestro anhelo, nuestra visitación, nuestra paz y aquel que nos ayude a avanzar y a seguir. Te agradecemos por todo tu amor y tu paz. Te agradecemos por toda tu sabiduría y llenura. Te agradecemos porque eres fiel. Te agradecemos porque eres verdadero. Te agradecemos porque nos guías día tras día para anhelar tu rostro. Te agradecemos porque estás al pendiente de nosotros brindándonos de tu palabra, de tu verdad, de tu visitación, de tu revelación. Por favor, hoy instrúyenos y dirígenos en la verdad para hacer las cosas debidamente conforme a tu nombre. Guíanos hoy para transmitir la palabra de verdad como tú lo anhelas y para recibir la palabra de verdad como tú lo anhelas, quitando todo estorbo al enemigo y que tú siempre seas nuestro estandarte y torre fuerte, que seas Jehová Nisi en este lugar. Para alabanza, la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a iniciar. Como mencionábamos, tenemos el título es Un enemigo que interrumpe oraciones. Ahora, lo que hemos venido hablando es 1 Tesalonicenses 5:17, que la palabra nos dice orad sin cesar. Esto es un versículo muy hablado y muy mencionado, ¿verdad? Y que nos ayuda a entender de que debemos nosotros estar en una constancia de oración, o como lo vimos en su momento, orar sin omisión, es decir, nunca omitir la oración en nuestro día a día o en nuestras decisiones o situaciones que podamos tener. También lo hemos visto como orar ininterrumpidamente, es decir, orar sin interrupciones, buscar que nunca sea interrumpida nuestra oración y que nosotros mismos debemos velar sobre, independientemente de las circunstancias que vengan en nuestras vidas o lo que se nos está presentando, nunca dejar de orar, ya sea porque estemos alegres o porque estemos tristes, ¿verdad? O porque tengamos muchas riquezas o porque tengamos pocas riquezas, siempre mantenernos en oración. Independientemente, inclusive si alguien tiene un gran ministerio o un ministerio pequeño, nunca dejar de orar independientemente de las circunstancias que se presentan. Eso es orar ininterrumpidamente. Pero también sabemos de que hay factores externos que van a procurar que esto no suceda. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver la palabra sin cesar, que para que nos quede claro de dónde venimos hablando de sumisión y sin interrupción, que es una palabra en el griego que es adialeiptos, es decir, sin cesar es una sola palabra, que es adialeiptos, que es la G89, dice adverbio de adaileptos, que es la G88, dice ininterrumpidamente, es decir, sin omisión, en ocasión apropiada, y lo han traducido como sin cesar. Es decir, que en el original aquí, en el Strong Concordance, habla de que puede ser ininterrumpidamente o sin omisión, pero se ha traducido posiblemente por una mejor forma de entenderse sin cesar. Entonces, basado en esto lo que mencionamos, hay factores externos, es decir, cosas que nosotros puede ser que no entendamos. Al hablar de no entender es que alguien puede decir, pero ¿para qué me puede servir a mí orar sin cesar, verdad? Entonces esto va bajo mi entendimiento. Lo que yo creo, yo hago. La fe sin obras es muerta. Entonces, si yo entiendo la comunión necesaria con Dios, de que yo debo estar con Él conectado 24/7, porque mi espíritu está en plenitud de comunión con Dios diariamente, entonces yo voy a estar orando sin cesar, ¿verdad? Pero si yo ya estoy en la práctica y yo ya entiendo, el enemigo va a buscar romper con ello. Así como en el huerto del Edén, el enemigo quiso romper la comunión que tenían con Dios, porque ellos ya estaban en una plena comunión. El enemigo quiso romper con la comunión, involucrándose ¿para qué?
para que ellos dejaran tener comunión con Dios. Por eso que cuando Dios llega a buscarlos, ellos huyen y se esconden en su pecado. ¿Por qué? Porque les habían interrumpido su oración, les habían interrumpido su comunión por causa del pecado. Entonces vemos claramente que el enemigo está buscando eso, así como en el huerto del Edén, quitarnos la comunión con Dios, interrumpirnos a nosotros para que ya no tengamos esa comunión. Por eso cuando la voz de Dios bajó en el huerto, que dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén, preguntando dónde estaba Adán, Adán lo primero que hizo fue esconderse porque había pecado y se cubrió y dijo, es que lo que sucede es que estoy desnudo. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces lo que hizo el enemigo fue interrumpir la oración. Tomó inclusive palabra de Dios en parte para trastornarla y para que comieran de lo que Dios le dijo que no comieran, para que fuera bloqueada, para que fuera interrumpida la oración, es decir, la comunión entre Dios y el hombre. Entonces vemos de que el enemigo va a estar al acecho para que nosotros no tengamos plenamente la comunión. Vuelvo a repetir, hay cosas que nosotros debemos formar en nuestra mente, en nuestro entendimiento y nuestra forma de vida, y hay otros factores externos que también van a involucrar, afectarnos. Es decir, en ciertos casos, no todo va a ser Satanás o guerra espiritual, y no todo va a ser, en este caso, de problemas nuestros, ¿verdad? Por eso David decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No era necesariamente Satanás, era el alma de David que no quería orar. Entonces David le decía, bendice alma mía, así recuérdate, entiende. ¿Te recordás que la vez pasada nos ayudó Dios? Va, retómalo y ponte a orar. Entonces ahí no era Satanás que se estaba involucrando. Ahí era el alma de la persona que no quería hacerlo. Había algo que la afectaba. Entonces, en esos casos uno tiene que comprender ciertos casos. ¿Será que soy yo el que no ha entendido algo? ¿O será que es el enemigo que ha estado estorbándome? Porque a veces no es solo echarle la culpa al enemigo, aunque también a veces el enemigo puede estar involucrado. Y a veces pueden ser, por así decirlo, las dos, ¿verdad? Tanto yo como el enemigo están ahí operando para que yo no entre en la comunión con Dios. Por eso la palabra dice que nuestra, que nuestro, si no estoy mal, nuestra carne pelea contra nuestra alma, combate contra nuestra alma, ¿verdad? Entonces vemos de que hay un combate interno que tenemos, por así decirlo, y está el otro que pueden ser factores externos del enemigo que también están buscando nuestra destrucción. Entonces, por esta razón vamos a colocar también otro ejemplo, que ya colocamos el caso del huerto del Edén, pero también aquí hay un caso tal vez un poquito más claro en términos textuales, ¿verdad? Dice aquí 1 Samuel 1, del 12 al 18. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 15. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces vemos aquí en este caso, versículo 12, nos habla de una mujer llamada Ana, que es lo que hemos conocido a veces en la oración de Ana en 1 Samuel. Dice, mientras ella oraba, ¿qué? Largamente. Es decir, que ella estuvo orando por un espacio largo de tiempo, es decir, que ella estaba orando ininterrumpidamente por un lapso largo de tiempo. Hagamos de cuenta que ella estuviera orando 2, 3 horas. Es decir, que ella estaba orando un largo tiempo sin ninguna interrupción delante de Dios. Estaba orando largamente. Estaba orando ininterrumpidamente. Estaba orando sin omitir a Dios porque ella tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que no podía dar a luz. Y ella estaba considerando a Dios. Ella estaba dándose el tiempo a orar con Dios a causa de su problema o su dolor. Y dice acá, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se movía y la voz no se oía y él la tuvo por ebria. Pero ¿qué pasa? Vemos de que aquí hay una
entrega en oración muy profunda de ella hacia Dios. Es decir, que no era cualquier oración la que estaba ejecutando Ana. Era una oración muy profunda. Dice que hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Algo similar a que la palabra dice de que el Espíritu gime con sonidos indecibles para poder nosotros llegar a nuestra oración al Padre, ¿no? Entonces ella, ¿qué estaba haciendo? Orando profundamente, pero su voz, sus labios se movían, pero su voz no se oía. Dice, Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. ¿Qué es lo que hizo él ahorita? Interrumpió la oración de quién? De Ana. Una oración larga, una oración profunda, una oración dedicada y necesitada de algo realmente que venía de parte del Señor Jesús. Ahora, aquí algo importante a resaltar con Elí, porque recordemos de que aquí cuando se habla de Elí, este Elí era un sacerdote. Este Elí era un sacerdote de parte de Dios, no era cualquier persona también del todo, ¿verdad? Entonces, esto nos deja entrever a nosotros muchas cosas, y es de que el enemigo va a usar a cualquier persona que puede estar fuera de la iglesia o puede estar dentro de la iglesia para poder interrumpir nuestra comunión con Dios, para poder interrumpir nuestra oración con Dios. El enemigo va a tomar el recurso que tenga a la mano y más cercano para estorbarnos a nosotros, sea creyente, sea no creyente. Por eso también nosotros debemos estar al pendiente de saber discernir de buena manera, porque esta persona, como dice la palabra, no discernió realmente las cosas según el Espíritu. Él discernió según lo que vinaban sus ojos. Por eso la palabra dice que no hay que discernir o no hay que juzgar según solo lo que ven nuestros ojos, sino hay que juzgar justamente. Entonces dice que, ¿por qué digo esto? Porque aquí dice, y Elí la tuvo por ebria. Creo que en este pasaje anterior dice, Elí estaba observando la boca de ella. Estaba observando la boca, no estaba observando el corazón. Cuando Jesús discernía, dice que él discernía los corazones de ellos. Pero aquí vemos de que esta persona estaba discerniendo la boca de ella. Él tenía que haber discernido la intención del corazón. Él tenía que haber discernido la acción espiritual. Pero no lo hizo. El enemigo lo pudo haber movido. ¿Para qué? Para que interrumpiera una oración espiritual. Para que interrumpiera una oración por el Espíritu de Dios. Para que interrumpiera una oración que iba conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Ana estaba orando a Dios y le dijo, mira, yo te voy a entregar a mi hijo. O sea, si nace yo te lo entrego para tu servicio. Entonces estaba orando algo que era conforme a la voluntad de Dios. Pero lastimosamente este sacerdote se dejó guiar o se dejó guiar por el impulso y lo que hizo fue dejarse usar por el enemigo para interrumpir a Ana. Por eso no nos tiene que causar, por así decirlo, a nosotros sorpresa o duda de que el enemigo puede usar a ministros dentro de la congregación para estorbarnos a nosotros. Pero también tenemos que entender en ese caso, como dice la palabra, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, ¿verdad? El enemigo va a buscar cualquier tropiezo, inclusive puede saber que si nosotros estamos entregados y hay un ministro cercano o hay un hermano cercano, el enemigo puede inclusive llegar a atacar tanto al hermano o a la otra persona para que ese sea el más directo para atacarme a mí. Es decir, por así decirlo, es como un ataque indirecto, ¿verdad? No va a ir directamente a mi vida a veces, sino que puede ir a los que están cercanos a mí, atacarlos de tal manera para que después ellos me ataquen a mí a causa de sus cargas, de sus peleas, de sus frustraciones y demás situaciones, para que lleguen delante de mí. Es como que estuviera preparando el recurso o estar preparando los vasos para atacarme a mí. Así como en el caso de los ministros de Dios, que Dios viene y a veces enseña a una persona, la llena de su Espíritu Santo, la guía, la fortalece, le revela, le muestra, para que Él pueda llevar una palabra de verdad y de revelación a las personas, y para que las personas puedan ser edificadas y llenadas. Asimismo puede hacer el enemigo en tinieblas para destrucción de otras personas. Y por eso nosotros debemos estar bien atentos a entender para no agarrar rencores o problemas con estas otras personas que pueden interrumpir nuestras oraciones sin saber que en ese momento pueden estar siendo usadas por el enemigo para interrumpir nuestras oraciones. Y uno puede decir, pero si son ministros de Dios, ¿verdad? Si son personas que tal vez están predicando o enseñando, ¿por qué
ha pasado esto con mi vida. Y es por eso, y uno tiene que entenderlo hasta cierta manera y no agarrar rencor contra ellos, más bien orar para que el Señor nos guarde y entender que el enemigo está tan afanado por querer destruirnos que inclusive quiere utilizar a personas en el Evangelio para destruirnos. Porque si uno a veces entiende de que hay un inconverso, ¿verdad? Una persona que no cree en Cristo Jesús y que esa persona está estorbando nuestra oración, uno hasta cierto punto dice, bueno, es que es el enemigo que me está estorbando. Pero si hay una persona que es dentro de la congregación o personas dentro de la congregación o que son creyentes en Cristo que están interrumpiendo, uno ya se siente como un poquito dolido porque dice, bueno, ellos deberían estar para edificarme y no para maldecirme o no para destruirme, sin entender de que el enemigo está viendo las puertas abiertas, está viendo, por ejemplo, los problemas que pueden tener inclusive los mismos ministros para causar destrucción, ¿verdad? A nuestras propias vidas, porque saben que si nos apartamos, la voluntad de Dios no se pueda cumplir en nuestras vidas. En este caso vemos como Ana, como mencionaba, ella estaba orando para poder tener hijos y para poder entregarle este hijo a Dios. Y en este caso en particular, Ana, creo que aquí menciona en el pasaje, aquí está, aquí está. Elí le respondió, ve en paz y Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cuál era la petición que le había hecho? De que si tenía un primogénito que era Samuel, del cual ahorita estamos leyendo el libro de él, primera y segunda Samuel, iban a ser Samuel, que iba a ser dedicado al Señor. Y vimos claramente cómo Samuel es el encargado prácticamente de traer nuevamente la voz del Señor a ese lugar. Es decir, de que lo que el enemigo estaba interrumpiendo era esta oración que iba a manifestar luego una persona que iba a ungir no solo a Saúl, sino que también a David por rey. Entonces vemos de que la misión de este Samuel, de este hijo que iba a nacer de esta mujer estéril, iba a ser muy impactante para la vida del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que también, por lo menos para mí, lo que yo he leído, o en este caso particular lo que estamos leyendo, lo que se conoce como la oración de Ana. La oración de Ana ha servido para que todos o muchos de nosotros podamos transmitir una enseñanza de parte de Dios. Y no solo eso, sino que también se ve en Samuel capítulo 2, cómo de que después Ana recibe una respuesta, cómo es que después Ana ve la mano de Dios como le dio no solo a Samuel, sino a otros hijos, cómo es de que ella levanta un cántico a Dios que es inspirado por Dios y que queda escrito en la palabra. Es decir, que tal vez nosotros vemos a David como el salmista, vemos a otros como Enano, Jedutún o algunas otras personas que escriben en la palabra, o a los hijos de Coré, pero Ana también escribió un salmo de parte de Dios, un salmo inspirado por parte de Dios, una palabra profética de parte de Dios en cántico, que yo creo personalmente que impactó tal vez la vida de María, por eso que María también eleva una oración y un cántico en el libro de Lucas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos el impacto de lo que iba a causar o lo que estaba causando esta oración. Un impacto tan grande que lo estamos leyendo ahora aquí nosotros, que el enemigo lo quiso interrumpir claramente. Entonces vemos de que nosotros lo que estamos orando, lo que continuamente estamos haciendo, no hemos entendido el impacto de las oraciones que nosotros podemos tener delante de Dios. ¿Por qué? Porque no discernimos o no vemos el impacto a nivel mundial. Ana nunca pensó de que al entregarse en oración y decirle al Señor que le ayudara, iba a causar que nosotros tuviéramos esta historia en la palabra para que aprendiéramos. Ella también nunca pensó que tal vez iba a levantar un cántico inspiracional profético del cual iba a impactar la vida de muchos, inclusive la vida de María o otras personas. Ella no lo dimensionó necesariamente, ¿verdad? Entonces, por esta razón es de que Dios nos impulsa a estar en su comunión continua, a cada día orar y entregarnos, porque no sabemos el impacto, la edificación que puede causar para la vida de otras personas. Y por esa razón Dios, el enemigo, levanta personas o busca de cualquier manera interrumpir la oración de las personas, ¿verdad? A grados que a veces nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Que hace años recuerdo que vi una noticia que apareció en internet, creo que se llamaba, eh, hay un noticiero cristiano, que no me recuerdo ahorita el nombre, que puso una noticia donde dice que había una señora que estaba orando en su cuarto y de que un camión se fue a estrellar en la casa de ella porque estaba orando. Es decir, qué tanta potencia había en la oración de esta señora para que el enemigo buscara un
un camión para irlo a estrellar a su casa para que dejara de orar. Entonces nosotros debemos comprender de que la oración que tenemos con Dios, las peticiones, las entregas, el enemigo puede comprender tal vez de una manera lo que puede manifestarse espiritualmente o lo que se habría de venir, pero nosotros no. Nosotros tenemos, por esa razón, cada día entender y meditar en la palabra del Señor para entender lo grato que es orar y lo potente que puede ser una oración delante del Señor Jesucristo, ¿verdad? No para nuestros propios vientres, como lo habíamos hablado en la reunión anterior, o para nuestro propio beneficio en términos pecaminosos, sino estamos hablando para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el amor entre nosotros como hermanos en Cristo, para manifestar la salvación de Dios. Y por lo tanto el enemigo va a buscar interrumpir, utilizar todo el recurso necesario para que seamos interrumpidos en nuestras oraciones. Sean ministros, sean no ministros, sea quien sea, utilizando cualquier recurso para que nosotros no oremos a Dios. Interrumpirnos en todo, para que nuestra oración ya no siga siendo oída. En este caso en particular vemos claramente de que ella dejó de orar, pero también ella tuvo una buena postura. Y eso también hay que aprender acá. Dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No me he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y entonces Elí claramente también ve en paz y Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces ella no necesariamente se alteró, no pegó a gritos, sino que ella tuvo una buena postura de entender de que el enemigo estaba obrando y haciendo cosas que pues lastimosamente utilizó a alguien que era de parte de Dios. Pero como vuelvo a resaltar, el enemigo puede ser muchas cosas. Aquí solo estoy tomando un punto, ¿verdad? O el punto de que he mostrado es de que el enemigo puede utilizar a cualquiera. Pero también vimos el caso cuando hablamos de la serpiente, que en este caso lo miramos de ese punto. Utilizó inclusive a un animal, en este caso a la serpiente, ¿verdad? Pero también puede utilizar eventos o situaciones que el enemigo los puede preparar para que nosotros dejemos de buscar a Dios. Y por esa razón vamos a leer ahorita Proverbios 37:9, que ya lo leímos, pero ahorita lo vamos a ver de otra manera. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. 8, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí él está orando, él está pidiendo y que claramente ya lo leímos la semana pasada, decir, mira, no me des pobreza ni riqueza. Entonces, ¿qué sucede con esto? Significa de que el enemigo va a venir a tentarnos para darnos riquezas de él, no de Dios. Y el enemigo nos puede tentar para que nosotros aceptemos una riqueza pensando que es de Dios y esa riqueza lo que va a hacer es ponernos lazo, ponernos un tropiezo para interrumpir nuestra comunión con Dios. Pero a veces uno dice, no, gloria a Dios que voy a tener riquezas, gloria a Dios que Dios abrió este negocio, Dios abrió esta puerta, Dios abrió esto, pero sin saber qué es el enemigo poniéndonos lazo. ¿Por qué menciono esto? Porque en la palabra se menciona en el libro de Génesis cómo Abraham logra vencer en ciertas cosas y dice que el enemigo le dijo, te doy el recurso y tú dame las almas, dame los hombres, dámeles a las personas. Y él dijo que él no quiso aceptar lo que le habían pedido porque dice, no sea que después digan que el rey creo que el rey de Sodoma bendijo a Abraham. Entonces vemos claramente que él entendió de la trampa que le querían dar. Le iban a dar recursos, pero eso a causa de eso iba a perder cosas de parte de Dios. Entonces tenemos que discernir nosotros si las situaciones que se nos están presentando en la vida provienen de Dios o provienen del enemigo. Porque aquí claramente dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. ¿Esto qué es? Riqueza. Y diga quién es Jehová, o no siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces vemos que el enemigo me puede atentar a mí con riquezas, me puede dar un negocio, me puede abrir puertas. ¿Para qué? Porque también eso puede provocar que yo me meta a trabajar y meta muchas cosas y yo deje de buscar a Dios.
Entonces nosotros debemos estar muy, muy, muy atentos de ver si esa puerta que se está abriendo la está abriendo Dios o la está abriendo el enemigo. Y no incluso, no solo en eso, ¿verdad? Porque también cuando hablamos de 1 Corintios 7, 21 al 31, que dice de esta manera: pero si esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo puede tomar estas cosas que pueden parecer lícitas, como dice aquí, el que tiene esposa como si no la tuviese. Es decir, que el enemigo nos puede distraer con las mismas cosas dentro de nuestra misma casa. Pero también algo importante, y este versículo no lo incluí, pero hay un versículo que dice: el que esté soltero, procure no casarse. Eso es lo que dice un pasaje de la palabra: el que esté soltero no procure casarse. ¿Y qué significa eso? De que el enemigo, sabiendo que yo tengo una comunión con Dios y que yo me estoy ocupando de las cosas de Dios, el enemigo puede venir y ponerme una persona, ya sea hombre o mujer, dependiendo del género, ¿verdad?, para que yo me distraiga, entre en esa comunión con esa persona, pensando que Dios me proveyó la ayuda idónea, y uno comienza a tratar, y eso lo que está generando es un distractor para interrumpir mis oraciones. Luego esta persona se puede cansar pensando que es la voluntad de Dios cuando fue enviada por el enemigo, y esta persona únicamente le consume la esposa o el esposo en cuestiones que no son de la palabra del Señor, y termina apartándose del evangelio. En lugar de que ese matrimonio lo llevara a una cúspide de la búsqueda de Dios. Entonces vemos que el enemigo usó un recurso llamado, en este caso, hombre o mujer, para que se casara o para que entablara y que interrumpiera la comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que el Señor está manifestándose. Inclusive por eso la vez pasada hablamos acerca de las alegrías o los llantos, de no enfocarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo, sabiendo, o sea, el enemigo no hagamos de cuenta que va a venir a agarrar las cosas solo de la nada, a tirar de modo random. El enemigo sabe ciertas debilidades que tenemos. El enemigo inclusive puede saber ciertos anhelos que uno puede tener o ciertos pecados que uno puede tener, y nos va a preparar lo necesario para interrumpir nuestra comunión. Va a preparar los escenarios y las situaciones o los eventos o las características para poder alcanzar algo en nosotros para interrumpir nuestra oración. Por eso Él nos pone tentaciones. ¿Tentaciones para qué? Para que nosotros caigamos en la tentación, entremos en el pecado, y eso genera una desconexión en oración. Entre una de ellas, las acusaciones. Cuando uno peca, dice: ¿cómo va a orar ahorita si estoy en pecado? ¿Cómo me voy a poner a orar ahorita al Señor si acabo de pecar? Con este pecado, ¿cómo voy a ponerme a orar? Entonces uno, después de pecar, en lugar de continuar orando, uno se aparta, puede pasar 3, 4 días sin orar, ¿verdad? Ya el enemigo en esos 4 días puede seguir atacando, tentando para que la persona siga involucrándose en el pecado y en el pecado y en el pecado, sin entender de que si uno peca, debería más bien acercarse con confianza al trono de la gracia delante del Señor y entregar toda carga o todo pecado para ser liberado de las artimañas del error. ¿Para qué? Porque el enemigo sabe que hay ciertas circunstancias y hasta cierto punto cómo podría uno actuar dependiendo de los ataques que él puede lanzar. Por eso que no ataca al enemigo a las personas de la misma manera. Es decir, alguien dirá: es que a mí no me ataca el enemigo, sino que ahorita, mira, Dios me acaba de abrir una gran puerta. Sí, una gran puerta que es para darte una riqueza que te va a hacer caer. Ah, no, es que a mí, mira, el Señor me ha bendecido y me da una ayuda idónea de alguien, ¿verdad? En el sentido que ahorita quiere comenzar a tener su novia para casarse, pero no sabe que es un lazo del enemigo que le está poniendo para interrumpir su oración, ¿verdad? Alguien dirá: es que, hermano, mira, a mí me ha abierto la puerta a Dios para predicar, pero sin saber que lo quiere hacer fuera de la voluntad de Dios, y que el enemigo lo quiere sobrecargar con muchas cosas para hacerlo caer. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos pensar que vienen de Dios, pero no vienen de Dios, que son solo lazo o caída para interrumpir nuestras oraciones. El enemigo no necesariamente va a andar afanado por hacernos caer del todo. El enemigo a veces se va a tomar hasta su tiempo para hacernos caer. La idea es hacernos caer. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, y por esa razón es de que cuando ha mencionado inclusive personas que son ministros, hablan siempre de que las caídas vienen después de que una persona deja de orar, deja de entregarse a Dios. Y el enemigo va a usar muchas maneras, inclusive puede usar la sobrecarga de cosas. En su momento lo hablamos, ¿verdad?
cuando hablamos acerca de Moisés, que iba a ser sobrecargado por las personas por estar tratando con ellas, y eso iba a provocar que él cayera. ¿Por qué? Porque tanto estar en comunión con las personas, hablándoles, tal vez predicándoles, enseñándoles, tal vez se olvidaba de la comunión con Dios, hasta que vino Yetro y le dijo, mira, vas a desfallecer tú y los demás. ¿Por qué? Porque tu comunión está casi solo con las personas y con las personas y con las personas y con las personas. ¿Y cuándo le vas a entregar el tiempo a Dios? Entonces dice, mejor coloca personas que se encarguen, que traten esa labor, y tú, por así decirlo, vas a tener tiempo para orar con Dios, vas a tener tiempo para atender a las demás personas, y las cosas se van a mantener porque tienes tu comunión. Por eso que vemos después a Moisés, de que él se ponía al tabernáculo para tener comunión con Dios cara a cara. Entonces vemos de que el enemigo va a usar diferentes estrategias para interrumpir aquello lo cual me lleva a comunión con Dios, que es la oración. Entonces uno tiene que estar astutamente velando y orando en oración y viendo la manera que nada ni nadie nos quite la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ni cosas que pueden ser lícitas. En su momento lo hablamos cuando hablamos acerca de los apóstoles en Hechos capítulo 6, con respecto a que ellos se iban a dedicar a la oración y ministerio de la palabra. Porque no era justo que ellos se dedicaran a las mesas y de que no le tomaran la suficiente atención a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, por esa causa vemos de que el enemigo va a estar sabiendo que nosotros estamos cumpliendo con el mandato, con la directriz o con la dirección o con el consejo o como le queramos llamar a este versículo de 1 Tesalonicenses 5:17, el enemigo va a buscar interrumpir nuestra oración. El enemigo se va por así decirlo, determinar en que nuestra oración sea cortada. Nosotros tenemos que ser astutos, como dice la palabra, yo os envío aquí como astutos, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿En qué sentido? De entender que el enemigo es astuto, pero yo también tengo que ser astuto. Que si el enemigo me puede poner trabas, también yo tengo que orar al Señor para que el Señor me ayude con las situaciones que él puedo estar, ¿verdad? Y voy a mencionar un testimonio que tal vez no le he contado, pero por lo menos a mí me ayudó. Y menciono esto por la parte de las interrupciones de situaciones. Yo estaba trabajando en una empresa y la empresa pues le estaba trabajando a otra para realizar unas situaciones. Y la situación de que se iba a volver muy complicado el proyecto porque iba a haber una sobrecarga de trabajo, así literalmente una gran sobrecarga de trabajo. Si habíamos trabajado en su momento con proyectos grandes, esto iba a ser el triple de lo que se trabajaba y se creía que se sacara en un año o menos del año. Yo vi la gran carga y la experiencia que yo había tenido en proyectos anteriores, por lo cual me acerqué a Dios y le hablé. Y le dije, mira, Señor, ahorita se viene un proyecto muy grande. Tú sabes muy bien de que la situación va a estar difícil, ya ha estado difícil en otros tiempos. Y lastimosamente de que si este proyecto se presenta, yo no voy a poder orar como debería, porque voy a tener que estar trabajando, voy a tener que ser responsable y como va a estar la presión de otros proyectos, no creo poder tener tanto tiempo para poder orar delante de ti, porque las circunstancias me están llevando a que no pueda orar. Cuando yo le oré eso a Dios, porque claramente le dije, mira, me va a afectar mi oración, o sea, yo sé lo que va a venir y sé lo que va a pasar, porque ya tuve una experiencia con algo pequeño, ya no más aún cuando venga todo esto grande. Así que le oré al Señor y el Señor oyó mi oración y gracias a Dios ese año fue donde más pude orar, a pesar de ser un proyecto tan grande. Y se movieron muchas cosas para que para que el proyecto se pudiera realizar. No se realizó en todo un año, sino que se dividió como en 3 partes, creo. Y aparte de eso, colocaron recursos, reestructuraron y todo. Y yo tuve la posibilidad de tener mayor comunión con Dios porque el enemigo se había, por así decirlo, levantado para que yo no lo hiciera. Y iba a usar cosas legales, ¿verdad? Cosas legales en el sentido de que cuando uno trabaja uno tiene que ser responsable porque tiene que dar testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y también uno tiene que entregar, tratar con las personas que uno en los proyectos trata, etcétera. Prácticamente es un cúmulo de testimonios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que uno pueda testificar del Señor, pero ciertamente necesita la oración y la comunión en oración para poder lograrlo. En este caso en particular, por eso mencionaba esa situación, porque el enemigo está atento a nosotros de bloquearnos y va a usar lo que puede ser lo más normal. No necesariamente es que se va a presentar un demonio y nos va a apoyar ahí con una tenaza, ¿verdad? Sino que realmente va a utilizar inclusive recursos que pueden ser tan normales como amistades, usar la familia, usar ministros, usar cualquier cosa que tengamos alrededor para quitarnos algo, inclusive la predicación, ¿verdad?
Entonces, hablo de la predicación en el sentido que uno puede estar predicando mucho, pero orando muy poco. Y ya ha pasado, he hablado de un testimonio de una persona que es de Brasil que sacó una canción y que él decía eso, que él se enfocó tanto en estar predicando y que lo invitaban a tantos lugares que ya no oraba a Dios y que Dios lo que tuvo que hacer es cerrarle todas las puertas para que él se dedicara a orar. Y ni aún así cerrando todas las puertas él oró hasta que él decidió, por así decirlo, reclamarle a Dios de que, de que por qué le había cerrado las puertas. Y le dijo, mira, yo te voy a reclamar a ti porque tú me has dejado de buscar, ¿va? Y eso lo menciono porque es un testimonio que él lo dijo públicamente. Creo que lo habló en portugués y él sacó una canción también de eso, de esa conversación. Entonces, a lo que voy con esto es de que el enemigo está enfrascado en ponernos trampa, porque sabe el poder que hay del Espíritu de Dios en nuestras vidas y lo que puede operar no solo en nuestras vidas, sino que alrededor de nuestra familia, amigos, ministerios y todo lo que nos rodea para la alabanza y la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Entonces, comprendamos en las diferentes magnitudes de lo que hemos venido hablando, tanto en la belleza de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque obviamente entre más uno ora, más recibe, por así decirlo, la ternura, el cariño, el consuelo, la, la paz, el ánimo que uno recibe delante de su presencia y diferentes características, pero también saber de que eso va a habitar en uno y eso nos va a ayudar a caminar rectamente y obviamente a resolver la infinidad de problemas que a veces nosotros mismos hemos creado. Y que el enemigo también sabe de que él no nos quiere dejar ir libres de esclavitud y nos quiere mantener en esclavitud y por eso va a buscar quitarnos esta situación de la oración. ¿Por qué me lo menciono? Porque en Filipenses dice el apóstol Pablo de que por la oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto procurará en mi liberación. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros queremos ser libres de cualquier pecado, de cualquier maldad, de cualquier situación, vicio, característica, etcétera, necesitamos la oración y la suministración del Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que procure nuestra liberación. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, eso lo vamos a lograr en oración. La palabra también dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, es necesario. La oración es necesaria para nuestra libertad. Si queremos ser libres, debemos esforzarnos en orar sin cesar. Queremos comunión con Dios, queremos presencia de Dios, tenemos que esforzarnos en orar. Obviamente también la palabra de Dios nos va a enseñar a saber cómo orar, ¿verdad? Como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que entendamos que hay un enemigo que nos quiere atacar y de que no son circunstancias alternas o situaciones, sino que realmente es un enemigo. ¿Y por qué menciono de la parte del enemigo? Porque entendemos de que eh, lo que estamos haciendo es importante y de que el enemigo quiere que la obra del reino no avance para nada. Y eso nos va a ayudar a entender y a cuidarnos más de que no son cosas aleatorias o alternas o casualidades, sino que es un enemigo del cual debemos estar atentos a que no nos ataque o devore. De que cualquier cosa que se va a presentar, discernirla, ¿es de Dios o es del enemigo? Esto que se está presentando me va a querer quitar la oración o me va a impulsar a que siga orando. Y uno ya está muy atento para saber cómo tomar acciones o reordenar las cosas para mantenernos en oración. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude en Cristo Jesús. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y amado, queremos hoy entender que hay un enemigo que está buscando nuestro tropiezo, que está buscando que nosotros dejemos de orar. Y que Él va a levantar situaciones, va a levantar enemigos, va a levantar personas, va a utilizar a cualquier cosa que está a su alrededor para que nosotros no podamos continuar en oración y en comunión. Va a buscar de cualquier manera hacernos tentar, hacernos caer y ayúdanos por lo tanto a estar velando y orando, estar atento con los ojos atisbados, estar precavidos, cuidadosos, porque esta situación es difícil y sabemos de que no queremos apartarnos de tu presencia, Señor Jesús. Como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos movemos, Señor. Así que ayúdanos, por favor, de que en todo lo que hagamos lo presentemos delante de oración, de todo lo que queramos hacer lo presentemos delante de oración para que hagamos todas las cosas en tu presencia. El enemigo quiere quitarnos de tu presencia, por eso necesitamos estar atentos. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a no, eh, por así decirlo, apagar los ojos, ¿verdad, Padre? O que sean oscurecidos, más bien estar muy atentos, ¿verdad, Papito lindo? Para que podamos continuar en tu presencia y por eso tú nos impulsas constantemente a orar, ¿verdad? Aunque a veces tal vez
Las personas que nos han impulsado, tal vez nosotros en ciertos momentos nos sintamos enojados o desanimados o cualquier otro tipo de acción, pero ayúdanos a entender que eres tú que nos está animando, que nos está impulsando por medio de otras personas para que continuemos en oración. Te agradecemos por todo el amor y el cariño, amado Padre. Gracias por ayudarnos porque sabemos que estás atento en escuchar nuestras oraciones, más aún que levantemos oraciones de justicia, oraciones en fidelidad y santidad. El nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, amado Padre, entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti a confesar que hemos pecado, a confesar que hemos fallado, pero que tú en tu misericordia has extendido tu mano poderosa a través de Jesús para dar su vida en la cruz, derramar su sangre y que nosotros hallemos salvación en su resurrección. Así que en el nombre de Jesús venimos delante de ti para que declarar que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Te agradecemos, bendito eres eternamente y para siempre. Gracias te damos, ayúdanos hoy a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo. Y también a su vez, Padre bendito, podamos participar en la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo bendito, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, cubre hoy la multitud de pecados, dale fuerza al cansado, de fuerza a las rodillas endebles, guía para que pueda levantar manos santas sin ira ni contienda, y ayúdanos a poder tener esta necesidad de comunión. Ayúdanos a entender los ataques del enemigo, cómo nos está atacando, qué estrategia está usando, para que nosotros cortemos con ello y nos enderecemos y nos enfoquemos en orar. Provéenos hoy, Señor, de tu bondad, ayúdanos a creer, saber de que esta oración va a procurar para que nos suplas toda necesidad, ya sea necesidad de empleo, ya sea necesidad de reconciliación, ya sea necesidad de perdón, ya sea necesidad, Padre bendito, de restauración familiar, ya sea, Señor Jesús, de restauración congregacional, ya sea de restauración, papito lindo, de una oración entregada o de una dedicación al conocimiento de tu nombre. Trae tu sanidad, trae tu bálsamo, Señor, que restaura, que sana. Trae hoy, Señor Jesús, tu liberación. Trae, Jesús, Señor Jehová, esperanza sobre aquellos que están en cárceles o aquellas personas que están con dolencias, aquellas personas que están con ciertas características que tal vez desconocemos o no entendemos, pero sabemos de que tú sí entiendes porque fuiste tentado en todo y tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús que atiende y intercede por nuestras debilidades. Te agradecemos todo tu cariño y amor. Entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor amado y nuestro. Amén y amén.